Dios, gloria a Dios. Grande es el Señor, aleluya. Grande es el Señor, grande es su misericordia. Estamos agradecidos con el Señor por este hermoso privilegio que todavía nos permite adorarle, buscarle, buscar su presencia, buscar su rostro. Aleluya, aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, amén. Dios nos ha dado este hermoso privilegio de poder estar en su casa, bendecir su nombre, y también el hermoso privilegio de que usted nos permita llegar hasta sus hogares, y de la comodidad de su hogar usted también pueda ser partícipe de buscar al Señor, de disponer su corazón para que sea Dios ministrando nuestras vidas, para que nosotros podamos rendirle un culto a Él juntos, aunque tal vez no físicamente, pero en un mismo sentir. Así que bendecimos el nombre del Señor y damos gracias al Señor por ese privilegio que nos da, y que usted desde su hogar pueda cultivar esto de la búsqueda de la presencia del Señor. Vaya y more, que podamos en estos tiempos que nos toca congregarnos virtualmente, pero que usted haga su casa una casa del Señor. Amén. Ese es el deseo y el corazón de Dios para este tiempo. Si Él lo ha permitido, yo lo creo con todo mi corazón, es porque eso es lo que Él quiere. Amén. Así que gracias, hermano, por dejarnos entrar a sus hogares. Esta es la iglesia de Cristo Emmanuel, Ministerio Ebenecer. Estamos desde la ciudad del Bronx, New York, y damos gracias al Señor. Mis amados hermanos, pueden descender. Muchas gracias. Estamos aquí dándole gracias al Señor, que por lo menos nos permite venir y tener este tiempo de adoración. Somos poquitos, pero qué lindo poder estar buscando al Señor, y que usted pueda recibir aún en su hogar también esta administración y todo lo que Dios tiene para nosotros cuando nos juntamos. Por eso dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él va a estar. Así que podemos ver y sentir la presencia del Señor, lo que Dios hace cuando nos reunimos, y por eso sabemos que aún nos hace falta. Lo estamos haciendo en los hogares. Si usted, yo sé que hay más de 2 tal vez en su hogar, sabemos que Dios también está ahí. Así que sean bienvenidos todos. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder llegar a sus hogares por medio de este medio, y vamos a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor para que sea Dios ministrándonos con su palabra. Hemos adorado, hemos alabado, hemos buscado al Señor, y ahora es la hora de sentarnos a la mesa y degustar lo que Él tiene para nosotros. Dios siempre tiene una palabra que sana, que restaura, una palabra que edifica nuestra vida en medio de estos tiempos. Amén. Así que oremos. Allá me acompaña desde su hogar y presentémonos al Señor, que sea Dios hablando a nuestras vidas, que sea Dios ayudándonos también para que podamos entender su palabra y el mensaje que Él tiene para nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Señor, por tus muchas misericordias, por este tiempo tan hermoso que nos ha permitido vivir, Señor, que aún desde la comodidad de nuestros hogares podemos bendecir tu nombre, Señor, porque sabemos que no se ha secado la fuente, Señor, sino que se ha avivado, Señor, los altares en nuestros hogares, Padre. Que este tiempo que tú has permitido, Señor, en nuestras vidas ha sido un tiempo de bendición, Señor, donde hemos podido ver muchos, Señor, milagros, donde hemos podido ver muchos testimonios de la manera poderosa, Señor, como tú has obrado, Señor, restaurando familias, Señor, oh Papito Bello, sanando vidas, sanando corazones, sanando cuerpos, Señor. Y por eso en esta hora queremos darte la gracia. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. En esta hora, Señor, nos disponemos, Señor, a degustar de tu palabra, Señor. Nos disponemos, nos sentamos a la mesa, Señor, para que seas tú, Señor, alimentándonos con tu palabra, Señor. Estamos necesitados, nos declaramos necesitados de tu palabra, Señor. Nos declaramos que somos menesterosos de ti, Señor, y de tu presencia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo me dispongo, Señor, a hacer un vaso en tus
tus manos, Señor, un instrumento para ti, y que seas tú ministrándonos, Señor, que sea tu buen espíritu ministrando nuestra vida. Mira, Señor, donde está la necesidad, Señor, como dice tu palabra, que tu palabra no regresa a ti vacía, Señor, oh, sino que cumple el propósito por el cual tú le envías, Señor. Y por eso en esta hora yo oro, Señor, que donde está la necesidad, Señor, en cada corazón que se dispone para recibir tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, llevándola, que seas tú cumpliendo el propósito, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya, amados hermanos. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. De verdad que Dios ha sido bueno. Mi nombre es Jenny Linares, soy la esposa del pastor Miguel Linares, aquí desde la ciudad del Bronx, porque a veces hasta las normas que tenemos que seguir se nos olvidan, pero gloria a Dios, porque siempre decimos algo, lo importante es Dios. Hermano, no importa quién sea el que nos vaya a ministrar, sino que sea Dios ministrando nuestras vidas. Amén. Y hoy Dios me ministraba y me daba esta palabra. Yo le oraba al Señor con temor y temblor siempre en nuestros corazones, para que sea una palabra que bendiga nuestra vida, que sea una palabra que venga a tiempo a nuestra vida, y aún aquellos que están esperando una palabra tal vez que puede cambiar un momento, en un momento se puede cambiar muchas cosas, y una palabra del Señor en ese momento oportuno puede cambiar una vida, puede transformar un hogar, puede transformar muchas cosas. Amén. Así que hoy Dios me ministraba esta palabra y le puse el título: ¿dónde está nuestra dependencia? Y es un tema que en estos tiempos necesitamos entenderlo como cristianos, como tal vez usted que está viendo esta transmisión y no conoce del Señor. Nosotros necesitamos saber de dónde tiene que venir nuestra dependencia. Y yo quiero que me acompañen, si tiene Biblia, quiero que me acompañen a 1 Corintios 1:27 al 29. Y dice así: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil, para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y a mí me impactaba esto porque uno entiende, bueno, si alguien sabe de este versículo soy yo, porque aquí donde usted me ve, ¿verdad? Yo sé que si estoy aquí, si estoy en una casa del Señor, si pertenezco a su reino, es porque Dios escogió. Lo vi, lo que ya no había esperanza, donde ya no había salvación, Dios muestra su salvación. Entonces, si alguien sabe y entiende este versículo, soy yo, aunque muchas veces uno no lo puede dimensionar de un todo. Amén. Pero algo que me impacta, que dice: Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero algo que nosotros necesitamos entender con esta palabra es que cuando dice que Dios ha escogido que ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, que ha escogido lo necio para avergonzar a los sabios, el propósito del Señor no es simplemente avergonzar, amados hermanos, es decir, no es simplemente como hacer sentir mal, sino es de cierta manera es como una llamada de atención que Dios siempre hace. ¿Por qué? Porque Él quiere siempre que nosotros podamos decir: esto lo hizo Dios. Siempre que se vea en nosotros la notoriedad del poder de Dios. Es decir, si hoy tú y yo estamos buscando al Señor, si hoy yo estoy aquí parada pudiendo hablar y predicar la palabra del Señor, es porque Dios ha hecho notoria su gloria en algo que era débil, algo que no se veía nada. Yo no buscaba al Señor, sino que Dios me alcanzó por su gracia y misericordia. Y hoy estoy en su casa, hoy estoy predicando la palabra. Pero ¿cuál es el propósito, según lo que dice esta palabra, que Dios quiere que hagamos cuando dice que nos escogió a nosotros, lo necio? Que nos escogió a lo que no sabíamos, a lo que somos débiles, para avergonzar a lo fuerte. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Mostrar que Él es Dios, mostrar que Él es el que tiene el control de todas las cosas.
Entonces a mí me impacta porque en otra versión dice, en 1 Corintios 1:29 dice, por esto ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dice para que nadie se jacte delante del Señor. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros podamos entender que nosotros dependemos de Él. Por eso yo le decía al principio, si alguien entiende esta palabra, soy yo. Porque cuando muchas veces ya uno no tenía esperanza, hermano, cuando yo vine al Señor, me recuerdo que una amistad me decía, bueno, a usted Dios lo sacó debajo de una patana, debajo de un trailer. Y literalmente yo creo que casi la mayoría de nosotros, cuando Dios nos salvó, no nos salvó por bueno, sino que nos salvó porque lo necesitábamos, porque Él sabía que lo necesitábamos. Y algo el Señor en su misericordia vio, puso sus ojos, nos llamó, como dice una administración de la alabanza, antes que dijéramos que sí. Y cuando ya no había esperanza, cuando ya no había sentido en nuestra vida, hermano, cuando ya nuestra vida no tenía dirección, no sabíamos el rumbo que íbamos a tomar, no sabíamos de nada, hacíamos muchas cosas, pero no sabíamos de nada, dice la palabra, a lo débil Él escogió, a los que ya sienten que no tienen esperanza. ¿Pero para qué? Para hacer notoria su gloria. Pero lo que Dios quiere es que nadie se sienta orgulloso en sí mismo, sino que todos nosotros entendamos que si algo podemos hacer, que si algo podemos alcanzar, será por la gracia y por la misericordia del Señor. Miren, amados hermanos, a veces a uno le toca hablar y predicarle a otras personas que no conocen al Señor. Y uno de los argumentos es que dicen, no, yo sí busco al Señor, yo sí creo en Dios, pero Dios quiere algo más allá. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, que nosotros podamos de verdad reconocerle. Lo que diferencia a una persona cristiana, que cristiano, porque busca a Cristo, porque sigue a Cristo, a uno que no lo es que una persona cristiana reconoce a quien necesita. Que una persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador es porque reconoce, como yo le decía, que ya no había esperanza, que ya aquello que parecía imposible, como dice la administración de esa canción tan hermosa, aquello que parecía ya ser mi muerte, pero Jesús cambió nuestra dirección, Jesús cambió nuestro rumbo y dice, somos un milagro de vida. Entonces, ¿para qué Dios hizo eso? Para que se hiciera notoria su gloria y que a través de nosotros, en esa gloria, que la gente pueda decir, oh, pero mira, y ese no era el que ya estaba destruido, ese no era el que andaba por ahí perdido, esa no era la que estaba, que no sabía qué iba a hacer con su vida. Entonces ahí se va a mostrar la gloria del Señor. Pero lo que Dios espera es que tú y yo podamos reconocer que dependemos de Él. Y yo buscaba la definición de dependencia, y dice: dependencia, situación de una persona que no puede valerse por sí misma. Y eso somos tú y yo cuando aceptamos a Cristo. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, no es porque no teníamos más nada que hacer o porque sí, yo ni sé por qué lo acepté, sino que cuando tú y yo aceptamos a Cristo, fue porque reconocimos que no podíamos valernos por nosotros mismos. Amén. Yo me recuerdo que estaba en la universidad, eso fue como en el 2004, es decir, hace aproximadamente 16 años de eso. Y estaba yo en la universidad iba a hacer un proyecto con un grupo de una clase que no conocía, solo conocía a una sola persona, a mi amiga. Pero íbamos a hacer un proyecto con una clase que no era normal que nos juntáramos, porque casi siempre cuando era de la misma profesión, pues uno cogía clases junto con varias personas. Pero en este caso íbamos a tomar una materia y teníamos que hacer un proyecto. Y yo le di el teléfono a alguien y esa persona me llamó. Cuando me llamó, ya yo era cristiana, cuando me llamó no contesté y había un mensaje. Ese mensaje lo había grabado yo. Cuando estamos reunidos en el grupo, dice esa persona: oh, pero yo escuché un mensaje muy bonito en el contestador de tu casa. Entonces dice la amiga mía: esa es ella. No, ¿cómo va a ser? No, porque es un mensaje cristiano. Y la amiga mía que me conocía
Sí, ella es cristiana y es cristiana de verdad, decía ella, porque ya, es decir, ya yo le hablaba y también había visto situaciones en las que ella decía, vamos a hacer esto, vamos a defenderte, tal vez cuando vea alguna injusticia, y yo le decía, no, Dios es el que va a defender mi causa. Estoy hablando en la universidad, pero ahí mismo, cuando estábamos en ese grupo, era la mayoría joven menos de 30 años. Entonces, cuando ella le dice, no, ella es cristiana de verdad, ellos se quedan así, eran jóvenes. Wow, y todos me dicen, qué lindo, qué bueno que tú eres cristiana, pero se quedan sorprendidos, que tal vez ellos pensaban que una persona joven, yo tenía 24 años cuando eso, 24 por ahí, y ellos se quedaban sorprendidos. Pero yo me impactaba porque muchas veces muchas personas cuentan la experiencia de que la gente se burlaba cuando se convirtieron, pero yo no tuve ese caso, sino que yo, por misericordia de Dios, cuando yo le decía a alguien que yo era cristiana, como que Dios ponía gracia, sería, ¿verdad? Y me aceptaban aún el que yo les predicara. Entonces, cuando estábamos ahí, todo que ella dice eso, ellos se quedan sorprendidos, pero a mí me sorprende también la actitud de ellos, porque yo tal vez esperaba una burla, pero no, ellos se quedan sorprendidos y dicen, wow, qué bueno. Entonces, cuando yo le veo la actitud, yo me digo, wow, y empiezo a evangelizarlos. Y le digo, pero miren, ustedes me sorprenden porque ustedes todos coinciden en algo, que qué bueno que yo soy cristiana. Entonces, quiere decir que ustedes tienen un cierto entendimiento de que buscar a Dios es algo bueno. Y entonces empecé a hablarle y yo le dije, si ustedes saben que es algo bueno, ¿por qué no buscan a Cristo? Entonces yo le explicaba esto, que dice, cuando uno busca al Señor, no es porque se le va a quitar algo. Porque miren, hermanos, lamentablemente la religión muestra un concepto de predicar el evangelio a veces diferente a lo que Dios espera, que nosotros podamos hablarle a otro de la salvación, de que Dios tiene esperanza. Porque cuando tú y yo hablamos del Señor, evangelizamos, tenemos que decir esto. Cuando tú reconoces a Cristo, porque tú vas a reconocer que tú no te puedes valer por sí mismo. Y yo le predicaba a ellos y le decía esto, pero ustedes pueden aceptar al Señor, porque Dios le está diciendo, es para que no se valgan por sí mismos. Pero ellos se reían y se quedaban, wow, sí, tal vez después. Nadie aceptó al Señor, era un grupo, éramos como 8, pero nadie aceptó al Señor. Pero ¿por qué yo le cuento esto, hermano? Porque a veces nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que es buscar al Señor. Cuando tú le predicas a alguien del evangelio, o a veces la gente dice, escucha, aún hay personas que tal vez no son cristianas y están escuchando una palabra, una prédica, porque tienen necesidad en su corazón. Pero miren, hermano, cuando se le predica a alguien, algo que uno tiene que tener claro es que nosotros necesitamos explicarle que Dios no nos va a arrestar, sino que los planes que Dios tiene para nuestra vida es bueno. ¿Por qué? Porque como yo les decía, cuando nosotros le predicamos a alguien que ha tenido un concepto de religión, lo que la persona piensa, ay no, está muy linda que sea cristiana y todo eso, pero yo no voy a dejar de ir a mis fiestas, yo no voy a dejar de tomar, yo no voy a dejar de hacer cosas, ¿verdad? Pero tú tienes que poder explicarle a alguien que Dios no quiere, es decir, quitarte. Porque muchas veces como humanos ponemos excusa. La misma cosa que nos hacen daño, le ponemos excusa para no buscar al Señor. Pero cuando tú has experimentado a Dios, tú le puedes explicar a otro, como yo le decía, pero Dios no viene a quitarte nada. Yo les decía a ellos, Dios viene a darte una vida nueva. Cuando tú dices, Señor, no me puedo valer por mí misma, no me puedo valer por mí mismo, Él viene a auxiliarte, Él viene a ayudarte. Es verdad que cuando ya tú buscas al Señor, ya van a cambiar tus prioridades, claro, pero tú que, es decir, que vas a explicarle a otro de esto, tú tienes que entender esto, que el buscar al Señor, que si tú eres cristiano porque tú le dijiste al Señor, no me puedo valer por mí mismo. ¿Y por qué le hacía esta anécdota, hermano? Porque a veces sabemos que Dios tiene cosas buenas para nosotros, pero no dependemos del Señor, sino que tenemos a Dios como cristiano también en un concepto religioso de no voy a hacer, no voy a hacer tal cosa, y qué bueno que no apartemos, qué bueno que ya nuestros deseos no son lo mismo, pero lo que Dios espera es que tú y yo podamos decirle, no me puedo valer por mí mismo, no me puedo valer por mí misma. Por eso dice la palabra que Dios
no menosprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, algo que yo quiero dejar hoy es esto, que nosotros necesitamos entender qué es el Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no es ir a la iglesia y sentarnos y escuchar una prédica y seguir igual. El Evangelio es un estilo de vida, pero no es una carga tampoco. No es una carga. Tal vez tú me estás escuchando y tú sientes que yo no voy a la iglesia porque me miran raro o porque yo no cambio. No. Dios lo que quiere es que tú reconozcas que tú no te puedes valer por ti mismo. Eso es lo único que Dios espera de ti. Dios no espera que tú hagas nada. Cuando tú reconozcas eso, entonces Dios mismo es el que te va a ir ayudando para que aquellas cosas que no están agradando al Señor, Él mismo te va a ir ayudando para que esa cosa desaparezca. Por eso el Evangelio no es religión. El Evangelio es un estilo de vida, una dependencia, un creer que no nos podemos valer por nosotros mismos. Y yo quiero que me acompañen a 2 Corintios 4:7. Y dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y tengo la versión que dice: sin embargo, se trata de un tesoro que guardamos en vasija de barro, a fin de que nadie ponga en duda que la fuente de este poder extraordinario está en Dios y no en nosotros. Y por eso yo le decía al principio, si alguien entiende esto un poco, ¿verdad? Porque a veces no lo podemos dimensionar, soy yo. Porque si yo sé que si puedo pararme hoy a predicar la palabra, es porque la fuente de donde viene no es mía. Entonces, pero en realidad esto es de la grandeza de Dios. Dice, se trata de un tesoro, es decir, el Evangelio es un tesoro de vida que viene a ser depositado en barros. Pero que al final, ¿qué es lo que Dios espera? Que no se ponga en duda que la fuente de ese poder extraordinario no es de nosotros, sino es Dios. Y el pastor ayer nos ministraba por vía de la aplicación Zoom a nosotros en la iglesia y hablaba de esto y a mí me impactaba. Dios tiene el control, él decía. Dios nos llamó a pesar de nosotros. Y hablábamos, y cuando él terminaba y hablábamos él y yo decía, wow, siempre decimos, mi esposo y yo, si alguien sabemos que no éramos capaces de estar donde estamos, somos nosotros. Porque todavía uno ve tantas debilidades, todavía uno ve la naturaleza de nosotros y uno entiende que no es de nosotros lo que podemos hacer, lo que podemos servirle a Dios. Este tesoro viene de una fuente que es de Dios. Pero al final tú tienes que entender esto, porque tal vez tú no has buscado al Señor, porque tú sientes que estás mal y que no puedes cambiar. Pero hoy yo te quiero decir que si tú buscas al Señor, eso es lo grande de Él, que Él va a depositar de su gloria en ti. Y esa gloria te va a hacer actuar y hacer lo que Él le agrada. A medida que nosotros le dejemos, Él va a ir obrando. Entonces no es con fuerza humana. Y ese es el problema y donde entra en conflicto la religión. ¿Qué pasa? Que en la religión a veces enseñamos que la gente tiene que hacer cosas. Y entonces ahí chocamos. Porque ponemos a ponerle medida a la gente. Que la gente no puede dar no porque no quiere, sino porque todavía tiene cosas dentro. Yo siempre le hablo algo a las hermanas cuando ministro las actividades de damas. Digo yo, nosotros necesitamos entender algo, que no podemos caer en religiosidad aún con el trato entre nosotras. Porque ¿cuál es el problema? Que yo quiero que alguien que tal vez está comenzando en el Evangelio dé la medida que ya yo tengo. Yo tengo un entendimiento, tal vez un nivel de fe, un nivel de convicción para hacer cosas. Pero tal vez hay una persona que está recién llegado, que no tiene el mismo nivel. Entonces le voy a demandar, la religión eso es lo que hace. Voy a demandarle a esa persona que haga algo que no está capacitado para. Porque Dios brega con cada uno de diferente manera y cada uno vamos a ir dando un nivel de acuerdo a cómo nos vayamos dejando y a cómo el Espíritu Santo vaya obrando en nosotros. Entonces tú y yo necesitamos entender esto.
que Dios es el que va a ir obrando, que no podemos, yo siempre le recalco eso a las hermanas porque usted sabe que nosotras somos muy comunicativas y necesitamos estar conscientes de esto, para que en la iglesia siempre haya un buen ambiente, para que cuando a ti te digan, mira, te corrijan algo. A mí me ha tocado a veces tal vez llamarle la atención a alguien y decirle, mira, aquí no está, y que me ha dicho, ay, pero si fulana también lo hace. Entonces tengo que explicar, no, sí, pero mira, acuérdate, tú por ejemplo ya eres parte de la iglesia, tú sirves, ya tú mismo le vas a servir de ejemplo. No puedo poner una carga a otra persona, ya lo que te estamos diciendo es para que tú crezcas, no es para que te apagues o para que te compares con otro. Pero eso es tremendo porque en nuestra naturaleza está eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a veces entonces vamos a querer que otro den una medida que no tienen, porque tal vez a nosotros se nos está pidiendo esa medida, pero si Dios no la pide es porque la podemos dar. Amén. Entonces, como personas necesitamos entender esto, como cristianos, que lo que Dios ha puesto en nosotros no es de nosotros. Es igual que aún el predicar. Miren, hermanos, les digo, cuando uno ve tantos buenos predicadores, miren, en toda esta cuarentena, uno ya no quiere ni predicar, hermanos, porque, wow, tantas personas que hablan tan lindo, que tienen de Dios, que hablan aún tan elocuente, hermano, y uno con tantas carencias, hermano, humanamente, y uno, ¿verdad? Uno le dice al Señor, bueno, aquí estoy. Pero la grandeza es que aún tanto el que sabe hablar como los que no sabemos hablar mucho, estamos en lo mismo, que el poder que actúa, que lo que está en nosotros es lo que hace la diferencia. Y a mí me impacta porque dice, la fuente de ese poder extraordinario no está en nosotros. Que lo que podamos hablar no es porque nosotros lo hacemos, porque lo hacemos bonito, con buena oratoria, sino de dónde viene la fuente. Y mi esposo siempre nos dice, nuestro pastor siempre nos dice, siempre necesitamos entender a dónde nos va a llevar la palabra. La palabra me va a llevar a Cristo, la palabra me va a llevar a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque esto no se trata solamente de que podamos hablarle a otros de religión, sino de que podamos hablarle a otro de Cristo. Pero, ¿qué tenemos? ¿Será que la fuente de ese poder es de Dios o es de otra fuente? Entonces, por eso tú y yo necesitamos entender que ya sea lo que hagamos, la fuente del poder es la misma, es el Espíritu de Dios, es Dios. Entonces, así mismo tenemos que explicarle a otros, cuando vamos a hablarle a otros que no conocen del Señor. Tú dices, mi vida no cambia. Tal vez tú dices, yo no sé qué voy a hacer, yo quiero buscar al Señor, pero no puedo. Entonces yo hoy te vengo a decir que hay una esperanza, porque eso no va a depender de ti, sino que es Dios el que quiere obrar, que Él quiere venir y habitar en ti, que Él quiere venir y hacer notoria su gloria en ti, en lo débil, que no es por fuerza humana que nosotros podamos hacer, que va a permitir que Dios haga, sino es cuando nosotros nos humillemos y entendamos que somos necesitados de Él y que no podemos valernos por nosotros mismos, como decía la definición de dependencia. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 8, del 2 al 3. Tengo la Biblia, Dios habla hoy. Acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años. Aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel para humillarlos y ponerlo a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y yo entiendo de alguna otra manera, entiendo que Dios sabía si ellos iban a cumplir o no esos mandamientos. Lo que Dios quería era que el mismo pueblo se diera cuenta que no podía, amén, que dependía de Dios. Y aunque lo hizo sufrir y pasar hambre, después lo alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo del pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Entonces aquí nos está hablando la Biblia, cuando le está hablando el Señor al pueblo de Israel. Pero aquí le está diciendo, Dios les hizo correr en el desierto durante 40 años para humillarlo, pero no era para humillarlo para dañarlos. Es decir, no es Dios, sino que Dios espera que nosotros mismos nos humillemos. Pero cuando usted escucha la palabra humillación, usted tiene que entender
que no es algo para mal, sino es cuando nosotros nos humillamos, cuando decimos, Señor, no puedo, reconozco que estoy falto, reconozco que te necesito, reconozco que solo tú me puedes ayudar, reconozco que en mi corazón hay cosas que no te agradan. Reconozco y reconozco que yo sin ti no soy nada, Señor. Reconozco que yo no puedo. Al final eso era lo que Dios quería. Reconocemos, Señor, que tú fuiste el que abriste el mar rojo, que tú fuiste, Señor, el que nos ha traído hasta aquí. Incluso aquí le está diciendo, lo alimentó con maná, le dio comida celestial. Pero decía, para que el pueblo entendiera que no solo de lo que dice, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Y a mí me impacta porque yo pienso que este tiempo que Dios no ha permitido pasar, Dios quiere que tú y yo nos humillemos, ya que tú seas cristiano o no, y tú reconozcas y yo reconozca que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Que tú y yo reconozcamos que lo que tú y yo podemos hacer no es con nuestras fuerzas. Yo le explicaba a alguien y le decía, a veces hay personas que quieren ofrendar y ofrendan poquito. Entonces yo le explicaba a alguien, ¿por qué? Porque miren, cuando una persona entiende que lo que consigue le cuesta mucho sacrificio, no es fácil que suelte. No es fácil, porque dice, yo he trabajado duro, yo me he desvelado, yo he hecho muchas cosas para poder tener lo que tengo. Entonces, es decir, ofrenda por amor a Dios en alguna manera, de algún modo, pero no puede ser una persona generosa. ¿Por qué? No es porque tal vez no quiere, porque no ha aprendido a entender que lo que tiene se lo ha dado el Señor. Aún lo podemos decir, pero no lo hemos entendido. Cuando una persona tú lo ves que es generoso, aquella persona sabe que si viene algo es porque Dios se lo ha dado. Si da cualquier ofrenda y se queda sin nada es porque Dios se lo ha dado y Dios le va a proveer. Amén. Y por eso usted que escucha los testimonios de cómo Dios va formándonos a nosotros, las familias ministeriales, muchos de nosotros hemos pasado un tramo, un desierto. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Cuando Él nos enseña, cuando como ministro nos va formando, no todos los casos son iguales, pero es decir, en general Dios va tratando en esa área. Porque imagínense un pastor y aún una pastora, la esposa del pastor, que no sepa depender de Dios. Entonces, cuando venga el trato, se va a amargar. Va a sentir que le faltan. Pero cuando tú dependes de Dios, cuando tú aprendes a depender de Dios, tienes poco, tienes mucho, te goza, porque sabes que lo que tienes te lo ha dado el Señor. Entonces eso pasa con nosotros. Y yo pienso que aún estas situaciones Dios la ha permitido y quiere trabajar en muchos de nosotros, para que entendamos que hoy se puede parar todo, el mundo puede parar, pero lo que va a hacer la diferencia es si nosotros estamos confiando en el Señor y dependemos del Señor y de la palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Y tal vez tú antes de todo esto creías que lo que hacía era con su fuerza. Tal vez tú creías que trabajabas mucho y que lo que tienes o lo que has conseguido ha sido con tus fuerzas. Pero hoy, cuando sacamos conclusión, aún en medio de toda esta situación que es mundial, Dios te ha mostrado a ti, yo sé que sí, y a mí también, que no solo de pan vive el hombre, que no son tus fuerzas las que te ha dado lo que tienes, sino que ha sido su amor, que ha sido su gracia y su misericordia, porque dice la Biblia que el sol sale para todos, que ha sido Él, que aunque tal vez tú no buscas a Dios, pero aún la provisión que tienes, poco o mucho te la ha dado el Señor. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos esto. Y tú y yo que somos cristianos, Dios espera que aunque nuestro corazón cambie, que podamos entender esto, para que podamos hacer su obra con libertad. Que no pensemos que nos hace falta algo, sino que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades y Él nos las va a proveer. Pero que tú entiendas que no es tus fuerzas humanas la que van a hacer o la que han hecho para sostenerte,
Y Dios espera eso de nosotros, hermano. Dios espera que nosotros le creamos a Él, que nosotros con seguridad entendamos que si algo podemos hacer, es porque Él lo ha permitido. Si tú tienes un trabajo, si tú tienes algo que eres hábil en una área y te desarrolla, eres profesional, eres un pastor, dependes del Señor literalmente, todos estamos en la misma. Porque a veces uno dice, bueno, nosotros, ¿verdad? En familia pastoral dependemos del Señor, literalmente, porque el Señor es el que nos sostiene. Pero hermanos, ¿y los que trabajan en los trabajos no dependen del Señor? Porque si usted se enferma, ¿no puede trabajar? Ahora bien, y usted en medio de toda esta situación, que no pudo ir a trabajar, que tal vez no sabe si va a volver al trabajo, ¿será que usted ya se va a morir? No. Si usted cree en el Señor, no. Porque usted sabe que es lo que dice la palabra del Señor. Y si Dios dice que hay provisión para ti, para tu casa, Él lo va a dar. No importa cuál sea la circunstancia. Entonces, nosotros necesitamos entender esto, que Dios lo que espera de nosotros es que nos humillemos, es que reconozcamos que dependemos de Él, hermano. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que podamos entender que dependemos enteramente de Él. Y yo quiero que me acompañen a 2 Corintios 4, 8 al 9. Y tengo la versión Pueblo de Dios para Todos, a los que buscan diferentes versiones. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Estamos hablando de la gente que confía en Dios. Amén. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Y a mí me impactaba esta palabra. ¿Por qué? Porque aquí hay algo clave. Y el tema de hoy yo le puse, ¿dónde está nuestra dependencia? ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos entender que Él es el que va a obrar en nosotros. Que si algo tenemos, que si algo podemos, es por su gracia, por su misericordia. Mire, tal vez usted que me está mirando ni es cristiano y está escuchando esta palabra. Aún lo que tienes te lo ha dado el Señor. Pero cuando tú puedes buscar al Señor, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y le dices, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, entonces ya tú pasas a otro nivel, que empiezas a vivir ya no solo viendo la provisión, sino que empiezas a depender de Él. Y por eso dice este versículo, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Y esa es la diferencia. Problemas vamos a tener porque miren, en medio de toda esta situación, aquí personas cristianas, personas que no son cristianas, todo el mundo ha sido afectado. Pero no estamos derrotados. Lo que tenemos, la dependencia de Dios, no estamos derrotados. Aunque tal vez estemos preocupados de qué va a pasar, de que si tal vez usted no ha podido pagar la renta, no ha podido cumplir con sus compromisos, no se dé por vencido. Aunque esté siendo perseguido, tal vez el suyo lo anda persiguiendo, Dios no te va a abandonar. Y aunque en algún momento puedas caer, no nos pueden destruir. Porque nuestra dependencia está completamente en el Señor. Y eso es lo que yo quiero ministrarte hoy. Que tenemos que saber dónde está nuestra dependencia. ¿Qué tanto dependemos del Señor? Es que no podemos seguir viviendo una vida diciendo que somos cristianos y preocupados y sintiéndonos agobiados y estresados. ¿Y qué va a pasar? Y ahora que van a abrir todo y me van a dar mi trabajo, ya yo llamé y yo no sé si tengo trabajo y qué voy a hacer. Y estamos en Estados Unidos, hay muchos que no tienen papeles y mire yo sin papel y que no importa. Tu dependencia tiene que ser en el Señor. No importa lo que pase aún alrededor tuyo. Tú tienes que entender que cuando tú dependes de Dios, las cosas no son iguales porque tú tienes que mirar las cosas diferentes. Dice 2 Corintios 4:16. Por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece. 2 Corintios 4:16 al 18.
Por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Estamos hablando a los que han confiado en el Señor, a los que dependen del Señor, amén. Nuestros sufrimientos son pasajeros, porque Dios no nos ha dicho que no vamos a padecer, sino Él ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, amén. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a los que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo lo dura un poco tiempo, en cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Está hablando de la vida eterna, pero a mí me impacta algo en este versículo, 2 de Corintios 4, 16 al 18, que nuestros sufrimientos son pasajeros, comparado con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Miren, amados hermanos, y eso es algo que tú y yo necesitamos entender. Tú que me estás escuchando, todo esto es pasajero. A veces nos afanamos porque queremos adquirir cosas, tener posesiones, pero todo esto va a quedar. Mire, Cristo viene pronto. Ahora bien, no es que no vamos a hacer lo que nos toca hacer. Si nos toca hacer nuestras provisiones, es decir, hacer nuestra parte, lo tenemos que hacer. Si usted está estudiando en la universidad, no me diga que usted se va a salir porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, pero mientras eso pasa, usted tiene que seguir haciendo lo que le toca hacer, amén. Pero el punto aquí es que nosotros necesitamos entender que todo esto, lo que se ve, es pasajero. Que aún mira, si tal vez tú dices, wow, pastora, pero es que me ha tocado sufrir, es que siempre ahí voy y no puedo avanzar. Yo tengo una palabra de esperanza para ti. No importa, tal vez en esta vida, pongámoslo así, aún buscando al Señor, te ha tocado padecer, tal vez te ha tocado sufrir una enfermedad, tal vez te ha tocado sufrir una situación económica que tal vez ni tiene que ver contigo de un todo, sino que a veces son hasta maldiciones ancestrales. Tal vez te ha tocado vivir una vida difícil familiarmente. Pero aún así, si tú pones tu esperanza en el Señor, tú no te vas a sentir mal por lo que estás viviendo. No vas a decir pobrecito yo o pobrecita yo. ¿Sabe por qué? Porque vas a entender que todo esto, bueno, estoy padeciendo, pero no importa, vale la pena. ¿Por qué? Porque hay una esperanza de vida eterna. Hay una esperanza que no avergüenza. Y nosotros necesitamos entender esto. Nosotros necesitamos entender que tal vez no ha tocado padecer, pero aún así Dios es Dios y la esperanza es una esperanza de gloria. La esperanza es aquello que nos hace vivir cada día de que Dios ha prometido una vida eterna. Yo tengo una versión que dice, nosotros no aspiramos a estas cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las que se ven son efímeras, pero las que no se ven son eternas. Entonces, tu aspiración no puede ser a tener una vida mejor aquí nada más. Sí, Dios te puede ayudar. Sí, claro que Dios ha prometido que Él va a estar, que Él te va a sostener. Pero tu esperanza, aunque Dios, como decía Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Aunque tal vez te toque el tiempo de que te quiten, aún así, tu esperanza, tu gozo es de que yo sé que un día lo veré a Él. Yo sé que un día me voy con Él. Sí, tal vez me toca sufrir, tal vez me toca padecer en este cuerpo, pero no importa. ¿Por qué? Porque yo tengo una esperanza, voy a verlo a Él. Un día me voy a encontrar, no muy lejano, me voy a encontrar, lo voy a ver cara a cara. Dice que lo voy a conocer, que lo voy a conocer así como Él me conoce. Qué lindo. Pero es cuando tú tienes una esperanza. Pero la esperanza, dice que Romanos 8:24 dice, con esa esperanza que hemos sido salvos, dice, la esperanza cuyo objeto se ve no es esperanza. Porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Entonces, tú te tienes que fortalecer en esta palabra. Tú tienes que fortalecerte en la esperanza. No quieras arreglar las cosas con tu fuerza. Tú tal vez que no conoces al Señor, o tal vez
los que me están escuchando, que son mis hermanos, amado, conoces al Señor, pero te sientes mal cuando vienen los problemas. Te sientes mal cuando las cosas no salen como tú quieres. Lo único que yo te digo, pon tu confianza en Dios. Depende de Él. Y afírmate en la esperanza de que tú lo vas a ver pronto, de que Él te va a venir a buscar, de que Él viene por una iglesia limpia, sin arrugas, sin manchas, sin cosas de que avergonzarse. Que nos preocupemos más por las situaciones que nos pasan, porque nuestras vestiduras estén limpias. Eso es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Pero es la esperanza. Tú no puedes poner tus ojos, tu esperanza en las cosas que se ven, porque todo esto va a pasar, sino que tu esperanza tiene que estar en lo que no se ve, que es una vida eterna. Qué tremendo que nosotros, que nos están hablando del Señor y todavía estemos ofuscados por las cosas de esta tierra. Todavía estamos preocupados, ¿qué va a pasar conmigo esta semana? ¿Qué va a pasar conmigo el próximo mes? ¿Qué voy a perder en medio de toda esta situación? Ay, hermano, usted tiene que estar alegre porque la redención está más pronto de que cuando creímos, hermano. Tú lo que tienes que estar gozoso, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Eso, así que tú tienes que estar, así es que yo tengo que estar. ¿Por qué? Porque sí, van a venir consecuencias de toda esta situación, pero al final la iglesia lo que está pendiente es a prepararse, a vestirse, a limpiar sus vestiduras, porque se va con Él. Esa es la diferencia, amados hermanos, amigo que me escucha. No pierda tiempo. No dudes en buscar al Señor. Conviértete a Cristo. Cuando que decimos que te convierta a Cristo, no es para que se te quiten cosas que tú tal vez le encuentras de valor en tu vida. Ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a dejar de qué? ¿Voy a tener que hacer esto? No, es para que tú le digas al Señor, dependo de ti. Es para que tú le digas al Señor, no me puedo valer por mí mismo. Reconozco el sacrificio que hiciste en la cruz cuando no te busco. Amigo que me escucha, Cristo murió por nuestros pecados. Él llevó el peso del pecado que tú y yo hemos cometido, lo llevó sobre Él para poder salvarnos. Y yo quiero que me acompañen a Isaías 40, 29 al 31. ¿Qué dice? Él da fuerza al cansado y poder al indefenso. Los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos quedan exhaustos y caen, pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Les crecerán alas como las águilas, correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. Y a mí me impacta porque dice, los jóvenes se casan y se fatigan. Porque miren, hermanos, cuando la gente está bien jovencita, sí, como nosotros, amén, uno siente que uno puede hacer de todo. Miren, los jóvenes aquí en el invierno en Nueva York, aquí en la misma iglesia yo vivo a veces con los jóvenes atacando, no venga, póngase una suera, cúbrase la cabeza, porque los jóvenes, mire, salen en plena nevada, ellos salen así, a puro pulmón, pecho abierto y todo, con una camisita suave, una ropa suave, porque ellos se sienten fuertes, hermanos, ellos se sienten que ellos pueden con la nieve, que ellos pueden con todo, que eso no es nada. Y de verdad, tal vez, por ejemplo, los que nacieron aquí tienen un mejor poder en su cuerpo, el cuerpo ya está acostumbrado a climas fríos, pero aún así se exponen a enfermarse. Pero ¿por qué dice aquí los jóvenes se casan y se fatigan? Es decir, que aunque los jóvenes se creen que son fuertes y que ellos pueden con todo, aún ellos se cansan, aún ellos se fatigan. Dice, los muchachos quedan exhaustos y caen. Mira, hermano, cuando usted tiene niños, usted ve los niños que, cuando están cansados, usted ve como que aprietan las pilas, hermano, y ahí es que empiezan a correr, pero llega un momento que ahí mismo cuando caen, ¡pam!, cayeron y se duermen de una vez. ¿Por qué? Están exhaustos, ya por más que quieran, ya, le llegó su tiempo y se caen. Pero, es decir, podemos estar jóvenes, podemos estar muchachos, pero aún así, en un momento, las fuerzas van a fallar. Pero ¿cuáles son las fuerzas que no van a fallar? Los que tienen puesta su esperanza en el Señor. Esas son las vidas que sus fuerzas no van a menguar. Esas son las vidas
que van a poder, dice, caminar sin cansarse, correr sin fatigarse. No los jóvenes, no los que sienten que todo lo que hacen, como yo les explicaba, sí, yo trabajo duro, pastora, por eso es que yo soy así, porque yo trabajo duro, yo tengo lo que tengo porque yo trabajo duro, yo me he fajado desde jovencito, desde niño me enseñaron a trabajar. Pero no, la Biblia no dice, sí es bueno que el hombre se esfuerce, pero aún si Dios te permite hacer cualquier cosa, que tú entiendas que si tú no te cansas, no es porque tú eres fuerte, sino porque Dios te ha sostenido. Que si tú en algún momento no has sido derribado, no ha sido por ti, sino ha sido por su gracia, por la fuente del poder que está en ti, que es Cristo Jesús. Como yo decía en el versículo que leía, ¿dónde está la fuente de su poder? ¿Dónde está? En Dios. Entonces, los que esperan en el Señor son los que no se cansan. ¿Por qué no se cansan? Porque sus ojos no están mirando aquí. Porque miren, hermano, cuando usted está mirando algo, es decir, físicamente usted llega un momento y se cansa, pero si tus ojos están puestos en el Señor, en la vida eterna, en la esperanza, no te vas a cansar, dice la palabra del Señor. Vas a caminar, vas a correr, pero Dios te va a sostener. Por eso hoy la palabra del Señor es, ¿dónde está tu dependencia? Y yo quiero que me acompañen a Isaías 41, 9 al 10. Yo te saqué del extremo de la tierra. Isaías 41, 9 al 10, tengo la versión Dios habla hoy. Yo te saqué del extremo de la tierra. Te llamé desde el rincón más alejado y te dije, tú eres mi siervo. Yo te elegí y no te he rechazado. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Miren, hermanos, por eso yo le digo, uno dice este versículo y todo esto, pero ¿qué tanto tú y yo hemos entendido esta palabra? Aún muchas veces como cristianos. Aún muchas veces como cristianos. ¿Qué tanto tú y yo hemos entendido esta palabra? Que aquí dice que Él nos escogió, que Él no nos ha rechazado. Y a ti, amigo y amiga, que vas a escuchar esta palabra que tal vez no conoce el Señor, Él te ha escogido. Él te ha escogido. Él te ha llamado, te está llamando para que tú pongas tu confianza en Él y no tengas miedo. Tú, amado hermano que me escucha, entiende de una vez y por todas, para que después que vengan estos días y veamos las consecuencias, que algunas son inevitables, no tengas miedo, no dudes en tu corazón. Aunque las cosas puedan cambiar un poco en tus circunstancias, Dios sigue siendo Dios. Aunque tal vez hayan cambios, Él está sentado en su trono inconmovible. Y lo lindo es que el Señor es el que promete esto. Dice, pues yo estoy no tengas miedo, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios. Amado hermano, amigo, Él lo está diciendo, es su palabra, yo soy tu Dios, no tengas miedo, cree. Oh, pero es que a veces decimos, pero no entendemos esto, que Él es nuestro Dios. Yo te ayudo, te sostengo con mi mano victoriosa. Y hoy yo quiero ministrarte esto. Aprende a depender del Señor. Hoy yo quiero decirte, Dios está contigo. Hoy yo quiero ministrarte algo que Dios ponía en mi corazón. Basta ya de vivir una vida mirando para la tierra, mirando las cosas terrenales. Decía Romanos, que nosotros, cuando tenemos una esperanza, necesitamos entender que es de algo que no vemos.
tú y yo necesitamos entender que la esperanza que tenemos, tal vez tú no la ves de un todo, pero es cierta, pero es una esperanza que es que Dios, el Señor, está con nosotros y que hay una vida eterna para nosotros. Ese es el tiempo para que tú hoy te definas en tu corazón y digas, ¿de quién dependo? Y diga, Señor, es verdad, no he aprendido a depender de ti. Hoy agárrate de esta palabra que dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerza, yo te ayudo. Todo lo que tú necesitas es el Señor que te lo va a dar. A veces, hermano, no tenemos fuerza ni siquiera para parar de pecar. Pero cuando tú pones en el Señor tu esperanza, Él te va a dar la fuerza. Él no ha perdido el control, amado hermano, amado amigo que me escucha. Él sigue siendo Dios. Él no ha perdido el control. Pero todo va a depender de que tú y yo le demos lugar en nuestro corazón. Afirmemos nuestro corazón. Que tú y yo creamos esta palabra, que Él nos va a ayudar y que con su mano victoriosa nos va a socorrer. Ahí donde está, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que sea el Señor fortaleciéndote, para que sea el Señor ayudándote, que cualquier cosa que te haga la guerra pueda dejar de ser. Aleluya. Que tú puedas entender esta palabra. Cuando te toque enfrentar cualquier circunstancia, tú puedas decir, Dios es el que me va a ayudar. Tal vez estás batallando. Tal vez incluso cuando escuchas esta palabra, Señor, pero mira, yo te he orado y te he pedido y no puedo parar de dejar de hacer esto. Pero hoy Él te dice, yo soy tu Dios, no tenga miedo. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Tal vez es el pecado lo que te hace desfallecer. O tal vez es la incredulidad. Pero hoy hay una oportunidad para que tú creas en Él. Hoy hay una oportunidad para que tú pongas tus fuerzas en el Señor. Porque aunque podamos hacer y correr y seamos jóvenes, todo esto va a pasar. Aún la fuerza del joven pasa. Pero lo único que no va a pasar es de quién nosotros hayamos dependido. Si nuestra dependencia del Señor, vamos a ver su mano victoriosa. Si nuestra dependencia dice que nos van a crecer alas como de águilas, que vamos a correr y no nos vamos a cansar, que vamos a caminar y no nos vamos a fatigar, porque tenemos nuestra esperanza en el Señor. Dice Romanos 8:31, ¿qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra. Y dice Salmo 27:1, David, diciendo el salmista David, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos mis adversarios y enemigos los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. ¿Por qué? Porque tu dependencia está en el Señor. Entonces ahí donde está vamos a orar. Vamos a orar ahí donde está. Que sea el Señor ayudándote. ¿Para qué? Para que dependamos de Él. Que sea el Señor glorificando su nombre en ti. Y que tú puedas entender que lo que tienes o que lo que haces es por su gracia, por su misericordia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo orando y presentándote, Señor, cada vida que va a escuchar este mensaje, esta palabra, Señor. Que hoy se han afirmado los corazones. Aquellos que tenían miedo, aquellos que se le había perdido la fe, que habían perdido la confianza. Hoy en el nombre de Jesús yo vengo orando, Señor. Yo vengo orando y vengo, Señor, dando una palabra
de activación, que se active la fe para poder creer y depender del Señor. Oh, que no se le haga carga su dependencia. Oh, sino que pueda afirmarse en el Señor. Que pueda poner en el Señor su confianza. Que los que tienen su esperanza en el Señor van a ser renovados en sus fuerzas. Ahí donde está, yo vengo orando para que sea el Señor renovando tu vida. Oh, tú tal vez que estás escuchando este mensaje, que puedas depender de Dios. Las circunstancias no cambian lo que es Dios. Tal vez está viviendo momentos difíciles, pero aún Dios sigue siendo Dios. Y Él es el que ha prometido que con su brazo victorioso te va a ayudar. Que no tengas miedo, que Él te va a dar fuerza. No importa cuál sea tu situación. En el nombre de Jesús, yo vengo orando por tu vida. Yo vengo orando que la bendición de lo alto sea sobre ti. Yo vengo orando que tú puedas permanecer en Él. Que puedas poner en Cristo Jesús tu esperanza. Que puedas aprender a depender de Él. Yo vengo orando que seas fortalecido y renovado en tu ser interior. Oh, que no importa lo que te ha tocado vivir, no importa las situaciones adversas en nuestra vida, podamos decirle: Señor, no me puedo valer por mí mismo, no me puedo valer por mí misma, dependo de ti. Yo vengo orando para que sea el Señor fortaleciendo tu vida. Yo vengo orando para que puedas levantar tus manos ahí donde está y decirle: Señor, me rindo a ti. Me rindo a ti, Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo delante de ti. Y vengo reconociendo que mi confianza está puesta en ti. Vengo reconociendo que mi esperanza está puesta en ti. Oh, yo vengo orando por aquellos que en este momento están pasando situaciones difíciles y han perdido la esperanza. Yo vengo orando que sea el Señor fortaleciendo tu vida. Que no veas los problemas grandes, sino que puedas esperar en el Señor. Yo vengo orando para que puedas poner en el Señor tu confianza, para que seas levantado, para que seas levantada, para que pueda glorificar su nombre. Oh, en el nombre de Jesús yo oro por tu vida. Entiende que es el que te llamó y que Él es el que te va a sostener. Que tu dependencia sea totalmente en Él. Yo oro por tu vida y te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro bendición sobre tu familia, sobre los tuyos, sobre tu vida, sobre tus posesiones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén.